Para tener la perspectiva financiera, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos acompaña como todas las semanas Arturo Dama. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buen día. Bien, gracias. ¿Qué hay que observar? ¿En dónde hay que tener el dedo y el ojo bien apuntado en esta renegociación? A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Tiene sentido renegociar un tratado de libre comercio si el resultado va a ser un mayor libre comercio? Es decir, si se avanza en la apertura de mercados. Ahora, Manuel, ¿qué es el libre comercio? Yo creo que hay que empezar por ahí. Mira, hay libre comercio allí donde son los consumidores, tú y yo, ¿sí?, quienes decidimos, ¿sí?, qué se importa y en qué cantidades sin que el gobierno meta la mano. Ese es el esquema de libre comercio. Son los consumidores quienes deciden comprando o dejando de comprar productos importados, qué se importa y cuánto se importa. Ahí donde hay libre comercio, ¿qué se va a importar? Pues que lo que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿En qué cantidades? En las cantidades que los consumidores estén dispuestos a comprar. ¿Cuál es la contraparte? La antítesis del libre comercio, bueno, lo que se conoce como proteccionismo, que es un esquema en el cual en mayor o menor medida el gobierno decide qué se importa y en qué cantidades. ¿Y por qué el gobierno decide esto? Bueno, el mismo nombre no te permite engañarte. Proteccionismo. ¿Y a quién protege? A los productores nacionales. Entonces, en libre comercio somos los consumidores quienes decidimos qué se importa y en qué cantidades se importa. Donde hay proteccionismo, en mayor o menor medida el gobierno interviene prohibiendo determinadas importaciones para proteger a los productores nacionales. Ahora, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues le ha dado beneficios a los tres países. Así es, mira. Sí, y en la lógica de lo que tú mencionas, pues sí, una negociación, una renegociación del mismo, pues tendría que ampliar los alcances del libre comercio, pero el problema es que enfrente tenemos a Donald Trump. A Donald Trump que quiere exactamente lo contrario, ¿no? Que quiere exactamente lo contrario. Ahora, fíjate, Manuel, aquí hay una cosa muy interesante. Pareciera ser que aquí el conflicto se da, voy a dejar ahorita Canadá de lado, entre México por un lado y Estados Unidos por el otro. Y no es así, Manuel. No es así. A ver, hay un grupo de agentes económicos que somos los consumidores mexicanos y los consumidores estadounidenses, que estamos en el mismo barco con exactamente el mismo interés de que se nos ofrezca la mayor cantidad de bienes y servicios al menor precio posible. Ese es el primer grupo de consumidores mexicanos y estadounidenses. ¿Y cuál sería la contraparte? Los productores exportadores mexicanos y productores exportadores estadounidenses, cuyo interés es poder vender en sus mercados al mayor precio posible. Es decir, a los consumidores mexicanos y estadounidenses lo que nos interesa es que haya la mayor competencia posible y para ello hay que tener verdadero libre comercio y que se pueda exportar e importar sin que el gobierno meta la mano. Pero ¿qué sucede con los productores? Pues lo que les interesa es precisamente que haya menos competencia para poder ofrecer a un mayor precio. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta, Manuel. No es México y Estados Unidos. Somos consumidores mexicanos y estadounidenses por un lado con el mismo interés y por el otro lado los productores mexicanos y estadounidenses. Ahora, parece, si hacemos un poco de memoria, que el asunto ha ido perdiendo presión, digamos. Estaba como hoy express cuando llegó Donald Trump a la presidencia, porque una de sus principales banderas de campaña incluso fue no solamente renegociar, sino salirse, abandonar el Tratado de Libre Comercio. Después entró un poco en razón, habló de una renegociación, dijo que se sentarían a la mesa. Han pasado meses en donde quizás los ánimos se han calmado, pero han comenzado ya los trabajos previos. Ya está el canciller Videgaray, el secretario de Economía, Alfonso Guajardo, empresarios mexicanos con empresarios estadounidenses. ¿Qué podemos esperar, digamos, ahora que las aguas pues se observan más calmadas? Mira, de que va a haber una renegociación, va a haber una renegociación. Yo dudo mucho que vaya a ser una renegociación que dé como resultado una mayor apertura comercial en beneficio de los consumidores mexicanos y estadounidenses y de pilón los canadienses. Mira, el lunes pasado contamos ya con el primer documento oficial, digámoslo así, por parte del gobierno estadounidense de cuáles son sus objetivos en materia de renegociación. Y el primer objetivo es, nuevamente, volver a disminuir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es más lo que México le está vendiendo a los Estados Unidos que lo que le estamos comprando? El año pasado, ese déficit de Estados Unidos con México fue de 70,000 millones de dólares, más 16,000 millones de dólares del déficit con Canadá.
¿sí? Entonces, Trump insiste en que quiere reducir ese déficit. Él quiere equilibrar, digamos, la balanza. Pero es imposible. Pero eso es imposible, porque mira, aquí hay una cosa muy interesante. Ya, bueno, a ver, con relación al libre comercio, ¿qué es lo que un gobierno puede hacer? Bueno, o incentivarlo, ¿sí? O prohibirlo. Bueno, yo creo que ninguna de las dos, ni incentivarlo, ni prohibirlo, simple y sencillamente permitirlo y que sean los consumidores comprando, dejando de comprar los productos importados, quienes decidan qué se va a importar y en qué cantidades. Ahora, vamos a suponer que Trump dice, a ver, mi objetivo, bueno, lo ha dicho y ahí está en el documento, ¿no? Sí. Es reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. ¿Eso cómo se hace? Bueno, o limitando la exportación de productos mexicanos hacia Estados Unidos, lo cual es una medida proteccionista y habría que ver si el gobierno mexicano está dispuesto a aceptar aquello, o incentivando la exportación de productos estadounidenses a México. ¿Sí? Eso no es libre comercio, eso es un esquema proteccionista de intervención del gobierno en la economía. Ahora, él se querrá salir con la suya, todos en una negociación queremos salirnos con la nuestra. Así es. Pero justo tendrá que haber un acuerdo conciliatorio que deje satisfecha a las partes. Sí. ¿Tú lo ves viable eso con Donald Trump y los tiempos, Si el objetivo es reducir el déficit comercial de Estados Unidos y Trump se insiste en eso, yo no veo que haya ahí un punto de conciliación, porque si tú quieres hacer eso, a ver, tú Estados Unidos quieres limitar mis exportaciones. Yo te decir, ándale, sí, no hay problema, hazlo. Pues, pero, hombre, eso ya no es libre comercio. Por eso retomo lo dicho al inicio, Manuel. ¿Tiene sentido renegociar un tratado de libre comercio si el resultado de la renegociación va a ser un mayor libre comercio, una mayor apertura? Si no es simulación. Y si no es simulación, y lo que pretende Trump, al menos en el caso de Estados Unidos, pues es exactamente lo contrario. Un último dato. A Trump lo tiene muy preocupado su déficit comercial. A ver, el déficit comercial que tiene con México y Canadá es el 11%, nada más el 11% del total del déficit comercial de los Estados Unidos. ¿Con quién tiene el principal déficit comercial de Estados Unidos? Con China. Pues sí. Y a ver, ¿y por qué con China no le dicen nada? Que voltee sus baterías a otro lado, China, ¿no? Ahora, ahí cometió un terrible error Trump al salirse del ATP, porque era el mecanismo, este acuerdo transpacífico, pues precisamente para ver cómo la llevamos mejor con China, ¿no? Sí. Entonces, a ver, si a ti te preocupa mucho tu déficit comercial, pues el nuestro es muy pequeñito comparado con el que tienes con China. Claro, ¿qué sucede? Que el Tratado de Libre Comercio lo tiene con México y Canadá, con China no. En fin, habrá que ver, Manuel. Es una discusión que además va a dar mucho porque hay otras aristas que en el momento y en la discusión pueden contaminar. Hay está el tema fronterizo, está el asunto de seguridad, hay quienes quieren ampliar el tema migratorio. En fin. Y mira, y el gobierno mexicano dijo desde el principio, y esto me parece que es prudente, a ver, si se va a renegociar, esto va a ser una renegociación integral, no nada más la parte comercial, la parte de tránsito de personas, de tráfico ilegal de armas, el tema de las drogas, etcétera, etcétera. Y ahí México sí podría tal vez tener cartas para... Dando y dando, ¿no? Dando y dando, ¿no? Arturo, muchas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, para todos. Buen fin de semana.